En este momento pueden hacerlo. Amén. Nehemías, capítulo número 13. Vamos a leer dos versículos, el 23 y el versículo 24. Nehemías, capítulo 13, versículo número 23. Dice la palabra del Señor: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Amén. Padre, bendícenos, Señor, en esta noche. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema para esta noche de jueves es: ¿qué lenguaje enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué lenguaje enseñamos a nuestros hijos? Nehemías en esta porción se quedó sorprendido de que en su ausencia, él se había retirado por algún tiempo de Jerusalén, había regresado a donde el rey, donde él estaba, y estaban en la restauración de los muros y todo esto, la reconstrucción del templo. Y cuando él regresa, él había dejado algunas personas encargadas y encuentra en su retorno que los judíos habían tomado mujeres, dice ahí, de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Detrás de estos versículos se descubre una preocupación, y la principal preocupación de Nehemías es justamente la pérdida del culto a Dios, pero también manifiesta en estos versículos la pérdida de la identidad distintiva que debían de tener el pueblo judío, el pueblo de Israel. La mezcla en el matrimonio y la dura oposición que ahora se da, la oposición es cultural externa, puso en peligro, ¿verdad?, al pueblo judío, puso en peligro el culto a Dios, a Jehová, los hizo abandonar el culto a Jehová. Botó el testimonio de ese pueblo que había sido consagrado por el Señor para ser un pueblo santo y dedicado a Él. Entonces era importante, era esencial, era vital que tuviera un enfoque firme, porque en todo este capítulo, si usted lo lee despacio en su casa, va a ver que es una reforma que hace Nehemías. Ahí es necesario a veces hacer estas reformas. Y entonces es esencial este enfoque firme, les decía, y fuerte dentro de la comunidad para volver al culto adecuado a Dios, la adoración adecuada a Dios, incluyendo acá algo que se toca, que es la importancia del idioma, el lenguaje. El lenguaje es parte de la cultura, todos tenemos un lenguaje. En el caso de Israel, el idioma es el hebreo, aquí dice judaico en la traducción, pero es el hebreo, en otras versiones va a encontrar que dice el hebreo, ese es el idioma. No es únicamente el idioma del pueblo de Israel, es el idioma de Jehová para transmitir y dejar
plasmado lo que nosotros conocemos como las escrituras, la ley, la palabra de Dios, los preceptos, los mandamientos, toda la dirección y toda la forma de cómo adorar y cómo hacer el culto a Dios está dado en ese manual, en ese documento, en ese libro precioso que nosotros conocemos como la Biblia, ese compendio de libros, pero que en ese momento era importantísimo para ellos y definitivamente estaba escrito la mayor parte en el lenguaje hebreo. Se escribió en hebreo. Entonces, se presentan dos problemas en estos versículos que vemos. El primer problema es el matrimonio mixto. Ese es el primer problema. Y luego el segundo problema es que los hijos no hablaban el idioma hebreo, el idioma judaico, dice, no lo hablaban. Esos son los dos problemas en estos versos. El capítulo, les decía, ataca otros problemas que los señala y cada uno de ellos tuvo una forma de ser corregidos por parte de Nehemías. Entonces, pero lo primero que me llama la atención es el matrimonio mixto, que dice ahí con mujeres de Asdod, o sea, asdonitas, de Amón, amonitas, y de Moab, moabitas. Esto era algo que había sido plasmado en toda la escritura y en la palabra de Dios como leyes fundamentales. Si usted me acompaña primeramente a Deuteronomio capítulo número 7, Deuteronomio capítulo número 7, versículos del 1 al 5 vamos a leer, y dice la palabra del Señor: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo número 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén. De eso hablaba la segunda profecía que se dio en esta noche. De eso hablaba justamente. Esdras capítulo número 9. Versículo número 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Amén. Nehemías capítulo número 10 y versículo número 30. Nehemías capítulo número 10, versículo número 30. Dice: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Amén. En el contexto, Dios hace una prohibición de la mezcla entre los pueblos paganos, los pueblos gentiles y el pueblo de Israel, ya sean hijos o hijas. En Esdras se manifestó de que el pueblo de Israel, que había estado en cautiverio y regresa regresa a la tierra de Israel, venía una mezcla y hubo
una ley que retomaron ellos de la ley de Dios y tuvieron que hacer una separación. Hubo una separación. A raíz de esa separación, ellos firmaron un documento, que es lo que leemos ahora acá en Nehemías. Esdras y Nehemías están paralelos, porque es el retorno del pueblo. Entonces, son reformadores y reconstructores del pueblo de Israel después del exilio. Entonces, hay una lista, si usted ve en el capítulo 10 del versículo 1 en adelante, de todos los príncipes, todos los sacerdotes, todos empiezan a poner su nombre y a firmar en representación de la familia, y justamente hacen este juramento firmado de que no darían sus hijas a los pueblos de la tierra, ni tomarían hijas para nuestros hijos. Esto fue el resultado de haber descubierto nuevamente las escrituras, que encontraron los rollos cuando ellos estaban reconstruyendo el templo. Cuando ellos descubrieron esto, lo leyeron, y dice que se sentó desde el más chico de los niños hasta la persona más adulta, y lloraron al escuchar la ley de Dios. Se leyó todo el día la ley de Dios, y ellos encontraron en la palabra de Dios el resultado que habían experimentado de ese cautiverio y de todo eso que habían pasado difícil y duro. Era el resultado de sus pecados. Nehemías lo reconoce, Esdras lo reconoce también. Entonces, en este contexto, ellos no tenían que mezclarse. Firman el documento, pero luego tiene que abandonar la tierra de Jerusalén en esa reconstrucción. Nehemías no dice cuánto tiempo se retiró, pero al regreso vuelve a encontrar ese mismo problema, el matrimonio mixto. ¿Qué era el problema acá? Esto traía una cultura diferente. Al traer una cultura diferente, implícitamente una religión diferente. Una religión diferente. Y en el texto de este capítulo 23 y 24, la influencia materna para la educación integral de los hijos de los judíos, incluyendo la tolerancia religiosa, que era algo que experimentó también el rey Salomón al casarse muchas veces y tener mujeres que no eran israelitas. Eso llevó a una contaminación cultural, y no solamente cultural, sino que religiosa. Entonces vino la concesión, vino la tolerancia, y entonces las mujeres exigieron los diferentes estatuas, dioses, para que ellas adoraran, y la influencia en los hijos. Mismo caso acá, en donde hay una influencia grande en la educación materna que incluye esta tolerancia religiosa. Esto afectó de la segunda forma también, de que los hijos no hablaban el idioma hebreo, hablaban el idioma de su madre. Y ahí habla de Esdod, que hablaban Esdod, y hablaban de cananeo, y otras lenguas que están ahí. Este hecho de por sí, ¿verdad?, de tener otro lenguaje y no tener el lenguaje en cómo leer la palabra de Dios, era un problema. Ahora bien, la juventud también tiende a tener otro lenguaje. Tenemos como jóvenes, y todas las generaciones, ¿no? Ahora que ya estamos viejos decimos es que la juventud de ahora, pero no, también nosotros la tuvimos, y los padres de nuestros padres también los tuvieron. En el joven hay una rebeldía natural. Y él, por la naturaleza caída, trata de marcar una diferencia, y lo hace en el lenguaje para diferenciarse del adulto, porque le molesta en su naturaleza estar bajo un mandato de autoridad adulto, ¿verdad? Entonces, las generaciones lo han hecho. Por eso el caló, el caliche,
el lenguaje vulgar se manifiesta y es apropiado por el joven porque le es más fácil comunicarse de esa forma sin tener la presencia de los padres. Y eso siempre ha sido de esa manera, pero ahí ha venido hasta donde nos han permitido nuestros padres. Ahí es donde entra la corrección, ¿verdad? Porque el lenguaje, cualquiera de los lenguajes que tengamos, español, inglés, francés y todo eso, es el lenguaje de por sí, el idioma es rico y tiene las suficientes palabras para expresarnos bien, para hablar correctamente. Más sin embargo, la facilidad entre jóvenes nos hace hablar mal, nos hace hablar mal. Yo me recuerdo que una vez pequeño llegó un amiguito ahí de vecino y yo le digo, ¿qué onda, Rolo? Y estaba mi abuela ahí, como ella me cuidaba, y bueno, me dieron una así, ¡wow! Así, deja que lo dejan peinado al revés a uno. Y me dijo, tú no eres vago, el lenguaje ese es de los ladrones, ese lenguaje es de los malandros, así. Y entonces uno se queda sorprendido, y eso era como eso no te lo voy a permitir. Las nuevas generaciones ahora siempre se van a seguir distanciando de los adultos, marcando una autonomía con su propio universo. Y ahora su universo es digital, ¿verdad? Es un universo digital. En el lenguaje que ahora ellos manejan para textear, porque ahora no hablan, sino que textean, han eliminado las vocales, ya se parece más a otro idioma que no usa vocales, que no usaba vocales. No usan vocales, usan abreviaciones, usan siglas a fin de poder tener una comunicación muy personalizada y muy de acuerdo a su edad. Usan las redes sociales como fundamental medio de comunicación. Y lo hemos hecho y lo hemos dicho desde aquí. A veces están sentados los dos a la misma mesa, los dos hermanos, pero se están texteando, no están hablando, ¿verdad? Y ha influido mucho en nuestra juventud estas formas que ahora llamamos modernismo, estas formas modernas de comunicación. Así que especialmente en ese libro de rostros que utilizaban, porque hoy ya casi no lo utilizan los jóvenes, porque ya hoy emigraron ahí los viejos, y el 80% de los que usan ahora el libro de rostros son los viejos y no los jóvenes. Entonces los jóvenes, al verse que los estaban monitoreando a través de ese sistema, entonces abandonaron y se han ido a otros, que según ellos no se conocen, pero ahí están. Y entonces los viejos se quedaron ahí, tratando de aprender el lenguaje que ya transformaron en otro. Si no me entienden lo que le estoy diciendo del libro de rostros, le llaman Facebook en inglés. Entonces ahí están los viejos. Ve, dice, aquí está el compadre. Ve, aquí está la comadre. Tengo años de no saber de ella. Pero no es el punto de los viejos ahora, sino que el punto es que los jóvenes se dieron cuenta de que ahí estaban siendo descubiertos y se abandonaron esa red. Se abandonaron, distanciándose de los adultos, porque ellos quieren tener su propio lenguaje. Ellos quieren hablar Asdod. Un problema grande aquí. Y el problema grande era que en esa época los padres escogían a los esposos y las esposas. Entonces los padres fueron los que escogieron las mujeres de otras tribus, de otras naciones, para sus hijos. Entonces esto ocasionó ese problema, ¿verdad? Ahora es diferente, ahora cada quien hace lo mejor que le parece y ya no hay mucha influencia de los padres en la escogitación, ya no le dan lugar al padre para poder escoger, sino que la escogitación la hacen ellos mismos, ellos solitos se dan en los dientes. Pero acá el problema en esta mezcla era que los hijos habían abandonado
toda la cultura y todo el culto, toda la religión, todo el culto a Dios lo habían abandonado justamente porque las madres que no eran judías, no eran israelitas, tenían una influencia muy grande. Y eso es un peligro, ¿verdad? Es un peligro de tolerancia. Y eso es un peligro hasta el día de hoy. Hoy en día nos preocupamos porque nuestros hijos hablen otro idioma y está bien, eso está muy bien. Desde que nacen los inscribimos ya en institutos, en colegios y en instituciones, bilingües. Desde chicos los tenemos reservados ya ahí. Ahorramos, hacemos sacrificios económicos con este propósito, de llevarlos a colegios que le den una formación diferente, que los haga escalar en una posición social, cultural, para que tengan mayores oportunidades. Está bien, pero descuidamos el lenguaje de Dios. Y es ahí el desequilibrio. Si con el mismo empeño que buscamos los colegios, le diéramos la misma importancia de su formación, su vida cristiana, su vida en la búsqueda del Señor, si nosotros nos dedicáramos con ese mismo afán de ahorrar y de llevarlos y desde que a las 5 de la mañana meterlos a un microbús y darles todo un día de educación para que lleguen en la noche y ellos lleguen con una formación y que ya grandes les sea más fácil la vida, está bien, pero nos afanamos de la misma manera para que se eduquen en el lenguaje de Dios o los dejamos solo con el lenguaje de Asdod. Siguen hablando Asdod, sigan hablando cananeo, siguen hablando egipcio. Lo seguimos consintiendo sin el mayor esfuerzo nosotros como padres. Ni siquiera nos tomamos la preocupación de estorbarles. Nos sacrificamos en todo lo secular, pero no tenemos la sensibilidad de hacer lo correcto, lo que agrada a Dios en su educación. Porque tenemos temor de incomodarlos. Tenemos temor de tocar las sensibilidades y las susceptibilidades de nuestros hijos. Tenemos temor nosotros, pero el mundo no tiene temor de meterles e introducirles todo lo que ellos quieran a las mentes y a los corazones de ellos. Y llámese esto a formación académica secular, en donde el catedrático da su forma de pensar y que cree que es correcta, y se la mete y ellos tienen que aceptarla porque si no pasan la nota están mal. Sin derecho a que el joven alumno opine diferente porque ya lo marcaron. Pero como padres no podemos hacer eso. Y aquí lo vemos, las madres les enseñaban Asdod, era más fácil para ellas enseñarles Asdod. Estoy hablando del 50% de los jóvenes hablaban Asdod, dice ahí, la mitad. Y los otros eran otros idiomas, pero no el hebreo. Entonces, ¿cómo podían ellos leer la palabra? Y entonces son malos los medios digitales y toda esa tecnología de los celulares. No es mala la tecnología. El problema que se da es que no tenemos control sobre eso. Nos esforzamos por comprarle, o el mismo niño ahorra, porque hoy son más vivos, ahorran el dinero y eso lo compran para que usted no tenga derecho a reclamarles. Usted no me lo ha comprado el celular, yo lo compré con mis ahorros, imagínense. Así son y así somos, ¿verdad? Si somos como padres y así son como hijos. ¿Es mala la tecnología? No es mala. ¿La vamos a satanizar desde un púlpito? No, no es mala. Lo que sucede es el tiempo que le dedican a eso. Si usted ve en esas tecnologías, y si usted tuviera realmente valor como madre, y un día usted agarrara a ver la estadística, porque ellos dan estadística ahí, qué es lo que más frecuentan. Ahí está la gráfica, ahí le dice qué es lo que más frecuentan.
¿Qué es lo que más usan? Ahí está como qué es lo que más usan. Entonces se daría cuenta de los tiempos, ahí le mide los tiempos, cuánto tiempo pasan en eso. Ahí se lo dice, no necesita usted estar especulando y toda la noche. Y lo que le hace su hijo es meterle que le dice que le metió la Biblia ahí, para que cuando usted le reclama, no, si aquí está la Biblia. Pero ¿cuánto tiempo la lee? ¿Cuánto tiempo la lee? Entonces ya, ay, no, si el niño o la niña anda con la Biblia ahí en el teléfono, así que cuando la veo que está haciéndole así, está leyendo la Biblia. Los dejamos hablar a Asdod. Entonces, nos damos cuenta de que lo que menos hacemos y lo que menos hacen es estudiar la palabra de Dios. Entonces, vienen las inconvenientes, vienen las dificultades, viene el desierto y no estamos preparados para eso. No estamos preparados para eso. No sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué hacer. Se tomaron decisiones a la carrera, se tomaron decisiones a la ligera porque no estábamos preparados, no preparamos a nuestros hijos. No hay un plan en base a la palabra de Dios para poderlos tener una contingencia con ellos. Claro, luego cuando está el problema, sí queremos estar todos juntos en la iglesia, todos los cultos. Pero no es así. No es que vamos a mover la mano del Señor el día que tenemos el día de la aflicción. Seguimos hablando Asdod. Y Asdod era un pueblo de las ciudades filisteas. Era de las 5 ciudades importantes que es llamado el eje de los reyes o el eje de los príncipes, que esta es una ciudad, Asdod es una ciudad del litoral mediterráneo filistea, significa fortaleza. Asdod es fuerte, fortaleza. Estaba junto con Gaza, con Ascalón, con Gat y Ecrón en esas líneas de las 5 ciudades importantes, conocidas como esa, como la línea de fuerza o el señor de los ejes. 5 ciudades importantes. Asdod era una ciudad centro político religioso de parte de los filisteos. El culto principal era el culto a Dagón. Si no ha leído la Biblia, por lo menos ya ha oído el corito. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos. Ahí por lo menos ahí aprendió algo. Y eso está allá en Josué, capítulo 13:3, habla de esto. No lo vamos a ver porque no es el punto de estudiar la parte histórica, geográfica o la historia geopolítica de esta zona. Lo que sí es importante señalar es esto: era un centro político religioso de los filisteos. Entonces hablaban filisteo. Asdod hablaban filisteo y eran mujeres filisteas las que habían tenido los príncipes, los señores, los sacerdotes habían tenido de tomar a bien para sus hijos estas mujeres. En el contexto de Esdras y en el contexto de Nehemías, lo que había pasado era de que cuando se estaba construyendo el muro, allá en el capítulo 4 de Nehemías, Tobías y Sanbalat y unos árabes se molestaron por la construcción del muro. Se unieron a unos pueblos, al pueblo de Asdod, a muchos filisteos, para atacar a Israel en ese momento vulnerable donde el muro no era lo suficiente. Pero ya había portillo, ya había bastante fortaleza y pelearon y se defendieron. Entonces el Señor Jehová los defendió y destruyó todas esas guerras que querían
terminar con los israelitas antes de que se terminara el muro y la construcción del templo. Y como Satanás es listo, ¿verdad? Al no poder enfrentar directamente en combate, entonces surge la estrategia, la misma estrategia de allá de Balaam, de mezclar. Es la forma en que se debilita el israelita. Cuando se veía acampando al pueblo de Israel que iba entrando en la peregrinación del Éxodo, tenían temor del pueblo de Israel porque Jehová peleaba las batallas por él. Y entonces se quería pagar por maldecir a ese pueblo, se quería pagar por destruir a ese pueblo. La formación del campamento, el orden del campamento, como Dios había establecido que acamparan por tribus en cada una de las zonas, la parte principal del tabernáculo, etcétera, etcétera, los hacía a ellos así juntos, como pueblo de Israel, invulnerables por la ayuda de Dios. Entonces se sugirió que se mezclaran, se les dieran mujeres para que se mezclaran. Entonces la ira de Dios iba a venir sobre el mismo pueblo, imagínense. Entonces acá sucede exactamente lo mismo. Esta ciudad de Asdod es una de las ciudades no conquistadas por el pueblo de Israel. Mandato de Dios. Quedó de estorbo ahí ese pueblo. Ese significado de fortaleza nos habla de aquellas áreas que no queremos rendir. Se resisten, son fuertes. O no hacemos el esfuerzo suficiente, porque es lo que pasó en la conquista. Josué dice que esta ciudad tenía carros de hierro. Y entonces se menciona ahí que estaban en un llano y tenían carros de hierro, y entonces a los primeros combates, y no poderlo destruir a los primeros combates, ya ahí lo dejaron. Se abandonó la conquista y quedó de estorbo a ese pueblo de Israel. Y así muchas otras ciudades que no conquistaron. Pero habla de eso que no hacemos nosotros el esfuerzo por conquistar. Nos acomodamos. Oímos y oímos palabra del Señor, oímos palabra de Dios para que algunas áreas nuestras cambien, y nos hemos acomodado y no hay cambio. Hablar de Asdod para nosotros, no la parte histórica, sino que para nosotros la iglesia es una parte espiritual. Y hablar Asdod para nuestros hijos es hablar de la política y de la religión falsa. No estoy hablando de que a veces hacemos un comentario familiar de cómo está una política, sino que hablamos de la participación, de aquella con fervor y efervescencia en donde somos parte de algo político, alejándonos de un principio que hemos enseñado, que la iglesia es apolítica. El Señor Jesús no vino a establecer un partido político ni a favorecer un partido político. Vino a darnos una transformación interna a nosotros a través de una vida de arrepentimiento, de consagración, de transformación, de una búsqueda de santidad para alcanzar el reino de los cielos, una salvación. Eso es nuestro objetivo, ese es nuestro principio. Así que cualquiera que se afana en esto, habla Asdod. Cualquiera que se interesa en una forma desmedida, en donde pasa a ser parte principal en ese eje de su vida, habla Asdod. Deja en un segundo plano las cosas de Dios, que son más importantes. Habla también de la religión falsa, y es todo aquello que consentimos, porque habla de Dagón, ¿verdad? Y fíjese que llegó un momento dentro del periodo de los jueces, en donde ahí fue llevada temporalmente
el arca del pacto, el arca de la alianza. Cuando perdió en una necedad el pueblo de Israel, perdió el arca. Estuvo ahí, en esa ciudad, temporalmente. Ellos quisieron trasladar el principio fundamental de la religión a ellos, pero no se permitió porque el arca misma, la presencia misma de Dios no lo permitió. Y le salían tumores. Y ese dios Dagón fue derribado y lo encontraban derribado y lo volvían a levantar y se lo volvía a botar. Por eso es falso, porque el Dios verdadero predominaba. Y así estamos muchos queriendo levantar nuestro Dagón, hablando Asdod. Muchos de nuestros hijos están queriendo levantar esa religión falsa para ellos, abandonando los principios fundamentales de la palabra de Dios. Nuestra iglesia actual, aquí seguimos enfrentando estos problemas, aunque de diferentes maneras. Pero los principios para responder en una forma adecuada siguen siendo los mismos, los principios que nos enseña Nehemías. Todos somos un Nehemías, todos debemos de ser un Nehemías, llevar una reforma a nuestra casa, hacer una transformación en nuestra casa, darnos cuenta, porque primeramente Nehemías hace un reconocimiento de que se han equivocado. Acepta el error del pueblo, así como hizo Daniel también, acepta el error del pueblo como error suyo. Y esa es parte de nuestra responsabilidad como padres, aceptar los errores de nuestros hijos como nuestros, porque ahí debe empezar la corrección. Debemos de ser fuertes, pero también debemos de ser sinceros, ¿verdad? De que ha pasado. Mientras nosotros no reconozcamos de que ha habido un error nuestro y ha habido un error de nuestros hijos, no puede entrar ese principio de restauración, ¿verdad? Porque si usted sigue y lo que hace es molestarse con el que está predicando porque mencionó que usted es un alcahueto, entonces ahí el problema es otro, pues, ¿verdad? Porque la palabra de Dios expone, evidencia, solo muestra, como decíamos, como un espejo. Lo que usted ve en el espejo es su reflejo. Y no puede hacer alguien algo por eso, sino que usted mismo tiene que hacerlo. Entonces, en esto es importante un fuerte liderazgo, comenzando en la casa. Un fuerte liderazgo comenzando en la casa, así como también un fuerte liderazgo en la iglesia. Porque Nehemías estaba haciendo una reforma que iba a afectarles a todos. Y comenzó con las autoridades, comenzó con los que él había encargado en los diferentes aspectos, porque hay un montón de cosas ahí, feas, ¿verdad? Y él comenzó con esa reforma, con esos cambios. Y eran cambios radicales, porque él sabía y les dice al pueblo cada vez que pueden, que todo lo que habían pasado de dificultades era justamente porque ahora estaban repitiendo los mismos errores, el pecado. Es el peligro de la tolerancia. Cuando nos volvemos más buenos que Dios, cuando queremos justificar, y ese es el problema que se estaba dando, la justificación, de creer que no molesta a nadie. No, si el problema no es las personas que están a la par, no es la sociedad misma, sino que el compromiso que tú tienes como padre, como líder, para con Dios, no para con los hombres. Nuestro compromiso, porque yo no voy a dar cuentas de los hijos ajenos, voy a dar cuentas de mis hijos nada más. Esa es mi responsabilidad. A ellos debo de instruir, a ellos debo de enseñar, a ellos debo de guiar de buena manera, debo enseñar, debo de guiar de buena manera. Para evitar justamente la fricción de la confrontación cuando yo soy muy permisible. Porque cuando yo he sido muy permisible, entonces sí les molesta a ellos que yo los corrija. Porque yo ya llego también corrigiendo de una forma no adecuada.
llego confrontando. Llego confrontando. Pero el punto era antes, el punto de partida era antes, cuando debo de enseñar, cuando debo de demarcar claramente la línea por la cual se debe seguir, teniendo una posición fuerte pero justa, segura, con convicción, pero basados en la palabra del Señor. No puedo estorbar a mis hijos únicamente por capricho o porque no piensan como yo pienso. Eso no es la forma correcta. Porque entonces los sometemos y ellos están ahí mientras quieran aguantar y luego se van a ir. El día que tengan la oportunidad se van a ir, ¿verdad? Porque no fue con tacto, no fue con prudencia, no fue basado en la palabra del Señor. ¿Es bueno que hablen otro idioma hoy en día? Sí, es bueno, les va a servir para el futuro. Me recuerdo que cuando empecé uno de mis primeros trabajos, muy joven yo, un jefe un día me dijo, Tomás, me dijo, te voy a regalar un billete de a $5. Aquí era el colón, la moneda. Entonces, para mí fue sorprendente. Entonces me dijo, doblalo, me dijo, y meterlo en la cartera. Siempre andalo, me dijo. En cualquier país que esté, esto vale, me dijo. Imagínense. Y así que, bueno, entonces averigüé cuánto valía la conversión y era bastante dinero para mí, porque eran colones, ¿verdad? Era como a 5 el cambio en ese tiempo y era un montón de dinero. 5 por 5, 25, ya tenía 25 colones en un billete. Me dio algo que me dijo, esta es una llave. Esta es una llave. En una emergencia que tengas, vos si andás ahí guardado, como que no existe este dinero, me dijo, ahí lo vas a tener, aunque sea para hacer una llamada telefónica, te va a servir, me dijo. Sabio consejo. Si nosotros enseñáramos de la misma manera la palabra de Dios a nuestros hijos, que sea algo que ellos guarden, atesoren, que sepa que vale más que cualquier cosa y que vale en cualquier parte. No es la imagen de Washington o de Abraham Lincoln la que nos debe interesar, sino que la palabra de Dios. Y nosotros como padres deberíamos de valorizar de esa manera para enseñarles a nuestros hijos, enseñarles a nuestros hijos el lenguaje de Dios, que es fundamental, y no que aprendan cualquier otro lenguaje. Porque si usted no enseña el lenguaje correcto, ellos van a aprender cualquier otro lenguaje. Si usted no fundamenta el lenguaje correcto, ellos van a aprender cualquier otro lenguaje. Ahora, como líderes dentro de la congregación, sí es posible que nosotros extendamos la mano de bienvenida y de perdón a los de afuera, a los extranjeros. Eso es bíblico. Pero debemos de también tener una posición fuerte y clara de que lo que necesitan el cambio son ellos, no nosotros. Es decir, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo leía sobre las mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, rápidamente al cerebro se me vino Ruth, que era moabita. Yo dije, moabita. ¿Cuál es la diferencia entre estas mujeres y Ruth? Ah, bueno, Ruth caminó a Belén con una promesa hecha a su suegra: tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Tu Dios será mi Dios. Y estaba totalmente sometida a Noemí de aceptar al pueblo de Israel como su pueblo. Eso cambia. Porque nosotros no podemos permitir que alguien venga y nos quiera decir, no, es que aquí vamos a hacer algo diferente. ¿Por qué? Entonces ahí está la fuerza del liderazgo. Igual con nuestros hijos. ¿Qué les vamos a permitir? Entonces, pero teniendo esta posición fuerte y clara,
que los que necesitan el cambio son los de afuera, no nosotros. Una vez transformado, una vez enseñado el cambio en nuestros hijos, ellos deben de mantener en ese cambio y no asociarse o dejarse influir por los del mundo. Porque ese es el problema. Aquí viene otro problema en el matrimonio mixto. Si un padre es no convertido, tiene una naturaleza corrupta. Nosotros tenemos una naturaleza corruptible, sí, pero luchamos. Pero ellos están totalmente en una naturaleza corrupta. Inclinarán a los hijos a seguir su ejemplo. Esto es una razón fuerte por la cual los cristianos no deben unirse en yugo desigual. Esto es una razón fuerte por eso. Pero ya que muchos estamos en el macho, como dicen, ¿verdad? Ahora, la formación espiritual para nuestros hijos es cuesta arriba. Es cuesta arriba. Se ve en las preferencias, se ve en las prioridades. Una madre quiere traer a su hijo a la iglesia y el papá le dice: ay, vos tan fanática, déjamelo aquí el muchacho. Y se van a quedar toda la mañana posiblemente viendo películas y comiendo palomitas y tomando gaseosas. No es que anden perdidos allá en el mundo, pero están en esa comodidad, dejando de recibir una formación fundamental, de aprender el lenguaje que deben de saber, el que les va a valer para toda la vida, el lenguaje de Dios. Pero ¿cómo lo obliga a una madre? ¿Cómo lo obliga? Bueno, si a veces también los dos son creyentes, pero uno está más frío que este aire acondicionado, que ya me lo el cachete. Y entonces decide quedarse y los hijos se quedan. Porque la naturaleza misma, no, yo voy y no, yo no voy a ir. ¿Va? Entonces los otros, ¿qué van a hacer? No, nos quedamos. Esa es la tendencia, esa es lo más fácil. Esa es la preferencia. Y no me venga con que somos fanáticos de pasar en la iglesia. Le estoy diciendo que deben aprender el lenguaje de Dios. Y yo tengo un problema personal. No soy autodidacta. A mí me cuesta aprender solo. Yo admiro a las personas que son autodidactas, que tienen una gran capacidad. Yo necesito que me guíen. Yo necesito inducción. Yo necesito que alguien me diga: mira, va de la A a la U, pero hay que pasar por la E y O. Si a mí solito me dicen aprender el lenguaje de Pascal, que era un lenguaje importante para los que saben de informática, del 0 y el 1, que es universal, yo no lo aprendo. Porque para mí 1 más 1 es 2. Y ahí 1 más 1 es 0 y se lleva 1. Un lenguaje. Es un lenguaje. Entonces era difícil. Pero como hubo una buena instrucción, hubo un buen profesor, entonces eso me facilitó. Pero yo como autodidacta me muero. Entonces, no podría yo garantizar un aprendizaje solo. Necesito ser instruido. Y la palabra del Señor me enseña que para eso está la cátedra, el lugar, el asiento donde se ponía el Señor Jesús a enseñarle a sus discípulos. Era una silla, era una banquita. Gloria a Dios. Y Él enseñaba a sus discípulos. Entonces, de la igual manera, debe darse mucho cuidado, con sumo cuidado, la educación de los hijos en cuanto al lenguaje, para que ellos no aprendan y se queden en lenguaje asdod. En lo secular, eso lo vemos también en muchas familias latinoamericanas en los Estados Unidos. Abandonan el lenguaje natal, allá es al revés. Entonces abandonan y se quedan solo con un idioma, con el inglés.
Entonces traen a los niños acá y vienen y no pueden hablar en español. Y uno se queda porque les ve todo el perfil azteca, ¿va? El perfil maya, y uno dice, ¿qué? ¿No podés español? ¿No? Me no, please. Y entonces, ¿cómo será que no puede español? ¿O me está mintiendo aquí? ¿Está viendo qué digo yo en español para después? No, pero no se preocupan por enseñarle. Hay un descuido, ¿verdad? Les da vergüenza, es cultural, ¿verdad? Se sienten minorías, se sienten atacados. Hay un montón de cosas. Pero nosotros, dejar que nuestros hijos se queden con el lenguaje asdod y cananeo, no puede ser. Eso es una comunicación corrompida. Y debemos de enseñarles la palabra de Dios, el lenguaje de Dios, que es rico, es sano, es saludable. El verbo mismo es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí hay poder ya en el lenguaje de Dios. De ahí hay bendición. Esa es la dirección correcta, ese es el lenguaje correcto y eso es la reforma que nosotros debemos de hacer en nuestros hogares. Mientras nuestros hijos estén en nuestra jurisdicción, enseñémosles de la buena manera. No les hagamos aberración a la palabra de Dios, convirtiéndonos nosotros en policías, porque ese es otro error. En la escuela se da de todo, pero había un profesor que cuando uno lo veía con la gran regla, me vas a recitar la tabla del 2. Y entonces el mismo hecho de verlo como con esa gran regla que ya le iba a caer uno y uno empezaba todo a decir otra cosa, ¿va? Y eran los reglazos por cada equivocación. Mala enseñanza, mala inducción. Pero cuando había personas que le decían, no, mira, si esto es bien fácil, esto vas a decir así, esto va así, si va sumando en dos, pero como uno chiquito, ¿cómo le enseñan que se va sumando de en dos en la tabla del 2? Pero cuando hay un buen método, cuando hay una parte didáctica, que es fundamental en ustedes como padres, y si no lo tienen, pídanselo al Señor, el Señor es capaz de darles esa capacidad, porque nuestros hijos deben de amar la palabra, deleitarse en la palabra. No es una obligación que si no vienen, por eso no les van a dar de comer. Si no se congregan, no hay comida, no hay vestido, no es la forma correcta. No es la forma correcta. Que se apasionen, que lo vean que usted ama a Dios, que usted se apasiona con Dios, que para usted es fundamental la presencia de Dios, que para usted lo vean deleitándose usted en la palabra de Dios. Ese es el ejemplo que trato de darle a mis hijos. Ellos no me pueden decir que no me ven estudiando, me toque o no me toque compartir. Que busco la iglesia, no porque, ay, que van a decir los hermanos si no llego. No, me tiene sin cuidado eso. ¿Verdad? Me tiene sin cuidado eso. Voy porque me apasiona. Tengo una necesidad de Dios. Y voy a venir las veces que pueda. Porque siempre quiero. ¿Verdad? Que sientan ellos esa diferencia. No los margine, no los señale. No se convierta usted en un policía bíblico sobre ellos. Amén. Sino que enciéndales a ellos el deseo desde sí enciéndale, porque le iba a decir que les cierre el smartphone y les encienda la Biblia. Amén. Eso tenía en la mente, por eso se les iba a decir. Joven, date una oportunidad de conocer al Señor Jesús a través de su lenguaje. Lee el Evangelio de Juan, apasionate con el Evangelio de Juan. Ve todo lo maravilloso que es Jesús, que es Dios, su plan divino ahí. Es precioso todo lo que Dios puede decirnos solo con ese Evangelio. Es algo precioso para que un joven
sienta esa pasión y ese deseo de buscar de Dios, que sienta a su mejor amigo, al Señor Jesús, que en los momentos de dificultad acuda a Jesús. Que en los momentos de mayor gozo acuda a Jesús de esa manera, a agradecerle por lo que ha sucedido. Que en los momentos de dificultad, en los momentos más difíciles para que pueda tener un joven, que pueda sentir la seguridad de la palabra de Dios y la presencia de Dios a través de ella. Eso es el legado, esa es nuestra mejor herencia, ese es el mejor esfuerzo que nosotros como padres podemos hacer. No abandone sus ideales, no abandone sus sueños de ahorrar y darles una buena escuela. Eso está bien en lo secular. Pero si no va como prioridad el lenguaje de Dios, aquello va a ser en vano. Un día después de tanto esfuerzo, un día después de tanto consentimiento que usted le dio, porque no, que no vaya a la iglesia, pobrecito, si está desvelado. Un día va a crecer y el día que ya creció no va a buscar de Dios. Y entonces todo aquello que quisimos guardarlo se va a quedar solo en un esfuerzo físico, que va a poder posiblemente llegar a ser un buen hombre o una buena mujer de éxito, pero sin Dios. Amén. Y ese es el peligro. Y esa es la reforma de Nehemías. Y Nehemías fue cruel. Les arrancó el pelo, dice que el pelo, y en un comentario dice que les arrancó la barba a los jóvenes que se habían mezclado. Imagínense, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Aquí no lo voy a hacer yo, porque en primer lugar no tienen barba. Y en segundo lugar no soy su pastor. No. El Señor es bueno. El Señor es maravilloso. Aprendamos el lenguaje de Dios. Eso es fundamental para nosotros. Y dejemos de hablar Asdod. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre Celestial, te damos. Gracias por ser bueno, por tener el cuidado, Señor, por decirnos las verdades tal como son, Señor, por motivar a nuestra reforma, Señor, por motivar a nuestro cambio, por motivarnos, Señor, a cuidar a nuestros hijos, como la gallina cuida a sus polluelos, aún con su vida, que así podamos cuidar a nuestros hijos, enseñarles, a guiarlos, a bendecirlos. Ese es nuestro mejor regalo, es nuestra mejor herencia, es nuestro mejor legado para ellos. El lenguaje de Dios. Bendito seas, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de